días con todas. Bienvenidas al módulo número 3 de nuestra Escuela de Empoderamiento Económico Femenino. Les agradecemos nuevamente por su puntualidad y por acompañarnos. El día de hoy vamos a tratar el tema de legaliza tu empresa y nos acompaña la doctora Indira Medina. Ella es jurisprudencia egresada de la 10ª Academia de Liderazgo de Japón en 1997, graduada internacional facilitadora IG del JCI University, Estados Unidos, 2021. Fue concejala metropolitana de Quito, subsecretaria de Gestión y Eficiencia Institucional, secretaria técnica de Plan Toda una Vida. Ha trabajado con organismos internacionales como el BID, la UNESCO, el PNUD, CARE. Ha trabajado como consultora empresarial en empresas privadas como Movistar, Hidrotambo S.A., Solo del Ecuador, Equaproduct, DHL, Secretaría Nacional de las Mesas Redondas Panamericanas del Ecuador y nombrada por la directora general de la Alianza de Mesas Redondas Panamericanas de 2018 al 2021. Bienvenida, Indira, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les quiero comentar que estoy sin internet en mi casa, estoy utilizando el teléfono. Es por eso que no voy a poner la cámara. Voy a poner la cámara solamente un instante para conocernos, pero si no va a estar solamente mi foto. Hola, ¿cómo están? Entenderán que por cuestiones de conexión es más fácil cuando uno apaga la cámara. Es por esa la razón. Sí, mil disculpas. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir en esta mañana respecto de la legalización de la empresa. Y quiero comentarles un poco. Yo también soy emprendedora, así que entiendo lo que ustedes están pasando de alguna manera. Tuve la oportunidad de ser parte, inclusive de redes de mercadeo. Así que definitivamente eso es... son aventuras en las que uno se pone y atraviesa y me parece que son importantes porque definitivamente pueden hacer que nosotros podamos hacer algo más de nuestra vida, porque en algunos casos hay muchas mujeres, en nuestro caso como mujeres, ¿no? Que adicionalmente de su trabajo tienen también emprendimientos. Si ustedes están haciendo emprendimientos, déjenme decirles que yo las admiro mucho, porque es, como todo en la vida tiene su situación un tanto complicada. Pero simplemente es una situación y yo lo que les pido es que vamos a ponerle muchas ganas y muchas ganas en las cosas que nosotros vamos a hacer ahora. Yo les voy a hablar de la parte de la legalización de la empresa, pero a mí me gusta mucho enmarcar las cosas y las actividades que nosotros vamos a hacer en lo que es la persona. Porque las personas, las mujeres en nuestro caso, tenemos un sinnúmero de experiencias y bagajes que nos van haciendo lo que somos. Y es importante de que a pesar de que hayamos tenido situaciones complicadas, porque todas las personas las tenemos complicadas, situaciones complicadas, experiencias quizás un tanto frustrantes, pero también experiencias muy positivas. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer cuando somos emprendedoras, ponerle ese empeño y esas ganas dentro de las actividades que vamos a hacer. Sigamos, por favor, Estefi, con la siguiente. Bueno, yo había hecho un grupo, así cuando hacemos virtuales las cosas son un poquito más complicado, pero yo voy a pedirles que ustedes, esta era una dinámica para dividirnos en grupos, pero ahora como no nos vamos a dividir en grupos, yo quería saber y que nos escriban al chat qué expectativas tienen ustedes de este curso. Sigue el siguiente, por favor, continúale. ¿Ya? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Cuando les dijeron vamos a estar en una charla respecto de legaliza tu empresa dentro de toda esta capacitación, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Sí? Si es que ustedes nos quieren compartir, síguele nomás, por favor. El siguiente también, ya conocieron un poquito de lo que yo he hecho, ya, y aquí estamos. Ya. ¿Qué expectativas? Cuéntenme qué expectativas tienen ustedes. Nos pueden escribir al chat. Lo que pasa es que para mí es más fácil saber qué es lo que ustedes quieren, ¿sí? Y ver qué es lo que vamos a tratar o no.
Así que por favor les agradecería que nos ayuden escribiendo al chat. Ahí nos va a ayudar mucho y yo también puedo leer. ¿Cuántas personas estamos ahorita? Estamos 25. Ya, mejorar mis herramientas de emprendimiento y llegar a ser una empresa. Buenísimo. Quiero saber sobre las SAS porque queremos emprender entre hermanas y me ayuda mucho saber este tema. Perfecto. ¿Alguien más? Buenos días, espero recuperar conocimientos respecto al... Esa parte ya no logré leer. Respecto a qué decía, ¿puedes verle tú, por favor? Tenemos en el chat, dice, quiero saber sobre las SAS, ¿por qué queremos emprender entre hermanas? Y me ayuda mucho saber ese tema. Al SRI y a impuestos, ¿ya? ¿Alguna expectativa más? Vamos viendo respecto de las expectativas que habíamos visto. Vamos a hablar al respecto de las SAS. Ya, nutrirme de conocimiento para lograr un emprendimiento sostenible. Perfecto. Respecto de las SAS, vamos a ver respecto de las SAS, requisitos para emprender un emprendimiento sobre educación. Vamos a tener también ahí, toda nuestra presentación va a tratar al respecto de los emprendimientos y la legislación ecuatoriana que nos da un poco la posibilidad. Respecto de impuestos y demás, quizás vamos a tratarlos, pero más así como que de ladito, no tanto. De lo que recuerdo, hay una charla precisa al respecto de el SRI e impuestos, ¿sí? Pero si es que podemos conversarlo un poco y puedo ayudar, pues a las órdenes. Respecto a emprendimientos que se puedan tener, pues sí, es importantísimo lo que ustedes han dicho, que es estar informados. Continuamos entonces, por favor, síguele. Y tenemos nosotros un video. ¿Puedes pasarle, por favor, con un buen volumen? Ser empresario no es para cualquiera. Tu familia te hará reclamaciones porque trabajas mucho o nunca te ven. Tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien, te tendrán envidia. Dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto. Hablarán de cómo se debería haber hecho, aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá, necesitas ayuda, necesitas un préstamo, te ayudo a recomenzar. En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello, ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valorará. Y aún así, tienes fe. Luchas por un sueño y estás mejorando la vida. No solo la tuya, sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, las grandes obras, las campañas electorales, todo se hace con los impuestos que pagamos. Por ello, emprendedores y empresarios, desde el que pone un abarrote, una carpintería, un taller, hasta los grandes emprendedores, los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho y sobre todo, están en mis oraciones, porque solo quien carga el saco
sabe lo que pesa. ¿Se sintieron identificadas con algo de esto? Síguele, por favor, la siguiente. Seguro que se sintieron identificadas. La situación para el emprendedor es compleja, porque a veces en verdad que no somos comprendidos, ¿verdad? Y eso es difícil en un momento determinado cuando estamos nosotros emprendiendo algo. Sí es cierto que en un momento determinado hasta la familia dice, ya, si ya no sale, si ya no funciona. Y les digo que por supuesto con experiencia se los comento porque me ha pasado. Así que sí, mi reconocimiento porque ustedes están haciendo este emprendimiento y seguro van a tener un montón de complicaciones, pero vale el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo. Y ahí va con la reflexión de que el negocio crea el emprendimiento, no el emprendimiento al negocio. Y quiero compartirles una anécdota, ¿no? Y oía el otro día, conversaba con un buen amigo y decía, sabes que sí, mis hijos están queriendo emprender, son jóvenes y demás, y entonces quieren comprar una máquina embotelladora. Ay, le digo, qué buenísimo. ¿Y qué van a embotellar? No saben todavía. Pero como tienen la posibilidad de conseguir esta máquina, de comprar a buen precio esta máquina, se van a comprar la máquina. Y entonces ahí va la parte de entender que no necesariamente tienes que primero tener la maquinaria y las demás cosas, sino que tienes que primero saber qué emprendimiento quieres. Y eso es algo súper, súper importante, porque ahí nos podemos evitar un montón de malos momentos, de complicaciones, muchísimas. Y yo les pido a ustedes que reflexionen respecto del negocio y el emprendimiento que están queriendo hacer. ¿Están queriendo hacer para probar, para ver qué hay? ¿O en realidad ustedes tienen algún tipo de especialidad en eso? Recuerden, el negocio crea el emprendimiento, no el emprendimiento al negocio. Esto es vital que ustedes lo recuerden. Muchas veces he visto en muchos amigos y muchos clientes, porque también nosotros asesoramos a empresas, ¿sí? Y es mucho más fácil cuando uno asesora, porque ve las cosas sin apasionamiento, de que quizás se me ocurre, estas eran las máquinas de la fábrica que tenía mi papá, o estas eran las maquinitas de coser que tenía mi mamá y con esto, y no, yo me voy a hacer el emprendimiento de una manufactura y demás. Puede ser, pero puede ser que quizás la maquinaria ya no es la que se necesita, puede ser que ya no está tan moderno. Pueden ser un montón de cosas. Por eso es que uno tiene que recordar que el negocio crea el emprendimiento, no el emprendimiento al negocio. Continuemos, por favor. Todo emprendedor tiene que empezar con un mercado, un negocio. Nunca empieces al revés. Jamás empieces al revés. Voy a comprar las máquinas para ver qué hago. No funciona así. Me encantaría decirles que sí, pero no funciona así. Qué bueno, gracias Yesenia por la buena frase. ¿Qué necesita el negocio desde el punto de vista legal? Yo quiero que aquí ustedes por el chat me manden y yo saber qué tipo de emprendimientos ustedes están abordando en este momento para un poquito comentarles. Nosotros teníamos una fábrica de snacks que duró muchos años, pero la situación en la que estamos se complicó bastante, bastante duro. Cuéntenme ustedes qué tipo de negocios para ir un poco conversando. Frigoríficos,
Ya lo que es comida ayuda bastante. Siempre habrá negocio para la comida. Las personas siempre comeremos. Empresa de asesoría y capacitación, buenísimo. Es lindo también. Hay mucha competencia, pero también es bueno. 7. ¿Sí? Ya, mobiliario y remodelación. Emprender un proyecto turístico familiar interesante. Vienen posibilidades de negocios interesantes después de lo que pasemos de esta pandemia. Trabajo con una empresa de nutrición y belleza, venta de desayuno y postres con torta y rollos de canela, comida, qué rico, y además cosas ricas que bien y bien preparadas, mucho mejor. Como vemos, hay un sinnúmero de emprendimientos importantes. Yo he visto muchas, una cevichería de comida en de venta de comida en Lago Agrio, de modalidad de drop shipping, tienda en línea, perfecto, perfecto. Es súper importante el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de ver qué es lo que lleva. Por ejemplo, si tenemos estos ceviches o estos rollitos de canela, si son sabrosos, si a la gente le gusta y yo lo hago con cariño y disfruto hacerlo, adelante. En un negocio de comida es un negocio súper, súper demandante y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener súper claro. Negocio de comida súper demandante, por eso te tiene que gustar, porque se te acabaron quizás los horarios para salir de farra en las noches. Y ojo, somos personas y también tenemos la parte social. Si es que tienes los almuerzos, qué sé yo, entrega, o sea, sí te complica. Entonces sí tienes que entregar algo de tiempo para que funcione tu negocio, siempre. Una de las cosas importantes que aprendí mucho al respecto cuando he estado en los diferentes negocios en los que he estado, es que siempre tienes un costo que pagar. Dentro de la formación de mercadeo, redes de mercadeo, se habla mucho, ¿no? Que mientras otros están en el fin de semana descansando, tú estás trabajando. Y es lo que pasa en absolutamente todos los emprendimientos, no solamente en los de redes de mercadeo, en todos los emprendimientos. Por eso es importante que hagamos algo que nos gusta, porque con eso vamos a estar todo el tiempo y que también de alguna manera involucremos a la familia y que sea un trabajo bonito para la familia. Si tenemos hijos chicos, todavía involucrarlos a ellos. Yo recuerdo, mis hijos están un poquito grandes ya, pero con mi esposo, el tiempo de los negocios también lo hacíamos con familia, porque si no nuestros hijos crecen y, o sea, nunca más vuelven a tener 4 años, 5 años, 6 años. De aquí ya van para largo. Entonces ellos también tienen momentos de los que recuerdan con cariño de los emprendimientos cuando salíamos, cuando hacíamos, cuando viajábamos, cuando, qué sé yo, en las redes de mercadeo nos dieron premios, cuando nos dieron un premio interesante que fuimos con mis hijos y mis hijos se sintieron involucrados en eso. Es solamente un ejemplo para que ustedes hagan que los hijos y las familias, las parejas, también se sientan involucrados, tomados en cuenta y que sean parte de. Porque recuerden, nosotros no solamente somos el negocio, somos una suma de cosas, porque a la final, por quien trabajamos es por tener algo más, algo seguro para la familia, para uno, ¿verdad? Entonces, el momento en que vamos trabajando en conjunto todo eso, funciona mi vida. Porque de qué tan bueno sería el hecho de tener el negocio perfecto y mi familia destruida. Es solamente una reflexión que se las doy desde la experiencia. Vale la pena involucrar a nuestras familias y venderles la idea bien para que para que estén bien y funcione mi familia bien. Si voy a vender al Estado, ¿qué necesito? Necesito una empresa. Si tengo RUC personal, ¿cómo estoy haciendo? O si tengo solamente el RICE por el momento. Si necesito socios, tengo que hacer una empresa. Ahí está lo del negocio que decía que quiero hacerme una empresa con unas hermanas. ¿Sí?
siempre es importante que el momento en que nosotros hacemos una empresa, dejemos las cosas claras. Porque las relaciones, y se los digo porque también he tenido una empresa familiar, es importante que quede claro. Porque el amor de familia y demás nunca cambiará. Pero, o sería terrible que cambie por un negocio quizás que no sale tan bueno, ¿verdad? Sigamos, por favor. Todo negocio tiene una exigencia legal. La siguiente, por favor. Por ejemplo, les voy a ir dando ejemplos simplemente para que ustedes le vayan teniendo en cuenta. El permiso de uso de suelos, por ejemplo, aquí en Quito. No es que en cualquier parte tú puedes ponerte un negocio. Igual en absolutamente todas las ciudades. Hay sectores en los que, qué sé yo, se me ocurre un emprendimiento de alguna pequeña fábrica. Ya, no en todo lado puedes ponerte una fábrica. Permisos de funcionamiento, la inspección de los bomberos, la señalética, cómo son seguir las reglas, es súper importante. Yo ahí recuerdo el ejemplo de un buen amigo que tenía, se puso una mecánica espectacular, muy chévere, en un sector, por el Inca más o menos, acá en Quito, ya, y bueno, pues él hizo todas las cosas con todos los permisos y demás, ¿no? Y vinieron los bomberos y le vieron, y aquí te falta esto, y aquí te falta lo otro. Y ya haciendo las cuentas decía, oye, qué complicado, en realidad es fuerte, ¿no? ¿Y por qué? Claro, con tantas solicitudes que le decían, ¿no? Decía, oye, y la mecánica esa que está aquí transversal no tiene nada de eso. Ah, no, es que esa no es legal. Esa no pidió los permisos. Y a veces esas partes son frustrantes, pero con experiencia y como abogada te digo, es mejor que tú tengas las cosas todo bien, todo en línea, para que el negocio funcione bien y no tengas inconvenientes posteriores. Otro de los ejemplos, permisos de calidad, como el ARCSA, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, para alimentos. Se me ocurre si estás haciendo alimentos específicos, los semáforos, si es que estás haciendo las funditas. O sea, tienes que tener todo, tener todas esas especificaciones, cumplir con todo para que no tengas ningún problema y que tu negocio sea completamente bien, ¿no? Registro sanitario. Cuando no tienes certificación de las buenas prácticas de manufactura, de las BPMs. Los requisitos de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario de Agrocalidad, cuando importas productos de materia prima para alimentos, por ejemplo. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, la SENADE, registro de marcas, registro de nombres comerciales. Son una serie de requisitos que vamos a necesitar para tener nuestro negocio al día y bien. Con esto del registro de marcas, del registro de nombres comerciales o de patentes, es súper importante porque si tu negocio va funcionando perfecto, va funcionando bien, en un momento determinado puede ir creciendo y puedes exportar. Qué sé yo, frutos secos, qué sé yo, las uvillas que ahora están haciendo, que están en boga y además que es un alimento súper bueno y que se está vendiendo muy bien en el mundo. Servicio Ecuatoriano de Normalización del INE en consumir productos de calidad. El INE y la Agencia Nacional de Regulación de Control de Vigilancia Sanitaria, el ARTSA, generan acciones que garantizan seguridad y confiabilidad de los productos que se comercializan en el país. Son una serie de requisitos que sí necesitas tú ver a los profesionales que conozcan de esto y que te puedan dar una mano. Una de las partes importantes es que cuando uno emprende, no necesariamente sabe todo. Y tienes que desde esa humildad, desde esa sencillez de decir no lo sé todo, tienes que preguntar y consultar y averiguar. Y es la manera en cómo te va a ir mejor cada vez. En la siguiente, por favor, ¿cómo se va a organizar tu emprendimiento? ¿Cómo te vas a organizar tú con tu emprendimiento? ¿Cuánto tiempo me permiten trabajarse los permisos para probar si el emprendimiento funciona? Aquí te voy a decir la verdad, tú puedes trabajar sin los permisos, pero no es recomendable. No es recomendable.
Por eso te digo, tienes que ver bien qué es lo que necesitas para tus negocios, ¿sí? No es recomendable trabajar sin permisos porque mañana vienen y te lanzan una multa terrible porque no estás cumpliendo con los permisos. Y ojo, ahorita que todavía estamos en pandemia, a ratos las inspecciones son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar todo. Ahora en especial, todo lo que es la bioseguridad de la gente que está haciendo, qué sé yo, alimentos, por ejemplo, es súper importante. ¿Cómo vas a hacer con tu RUC personal o va a ser entre varias personas? Ve bien ahí asesorarte en la parte tributaria, muy bien qué es lo que implica, porque ustedes recordarán tener un RUC igual si es que es un emprendimiento online, también necesitas tener RUC porque vas a dar facturas. Ahora ya no necesariamente necesitas las facturas en físico, en papel, ya puedes tener las facturas electrónicas. Sí es importante que ustedes se asesoren bien, porque a veces nosotros, qué sé yo, no es mi fuerte la parte tributaria, ¿sí? Pero como uno no sabe y no dice, no, no, ya leí bien, sí, esto nomás dice, y a veces uno no lo interpreta bien. Y luego tenemos problemas. Y tener multas con el SRI es complejo. Muchas personas, porque no sabemos, cometemos errores. ¿Sí? Entonces es importante que nos informemos, nos asesoremos y hagamos. A veces, miren, y me ha pasado, a veces por no tener tu RUC al día, pagas en multas, qué sé yo, pues lo que eran centavos, de repente se convierten en dólares. Y si fuera un dólar, bueno, ¿no? Pero a veces son varios dólares. Y por último, si quieres tú hacer un emprendimiento, es mejor que tú, si vas a gastar $1, por último, que sea en tu negocio, no hay multas, ¿sí? Tu RUC personal tiene ponerle, por ejemplo, ahí les doy un dato. Si cuando tú sacas un RUC personal y tienes un emprendimiento pequeño todavía, ¿sí? Tú puedes sacar, además de con tu nombre, se me ocurre, Juanita Pérez, ¿ya? Si es que es algo de comida o de venta de comida, o algún nombre atractivo, bonito, te permite el SRI eso. Entonces, es personal, pero tienes con un nombre comercial. Eso te permite. Asesórate bien, haz una diferenciación en lo que tú haces. Intenta tener la mayor posibilidad de opciones para poder tú hacer los negocios que tienes. La afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el aporte personal es del 9.45 y el patronal el 11.15. Es súper importante también ver que tú, uno de los requisitos, cuando tú ya tienes un RUC personal, ojo, que hay un detalle ahí en lo del SRI que ya eres considerado como microempresario. Si tienes personas a tu cargo, afíliales. No tengas problemas posteriores, porque mañana si no están afiliados y Dios no quiera les pasa algo, te toca asumir a ti. ¿Por qué? Porque están trabajando contigo. ¿Sí? Además que es parte de la responsabilidad social, la responsabilidad de ti como empresario, aunque sea pequeñito, afiliarse. Afíliate tú. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que me ahorro. Si es que tienes una complicación fuerte y no tienes opción de ir a un hospital privado, tener la opción de ir al IES, sí, es una opción y es una opción real y además con un buen servicio ahora últimamente, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante cuando tú estás emprendiendo. Afíliate tú también. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y si tu situación económica te lo permite, puedes ir a algo privado, pues qué bueno, porque también apoyas a los que menos tienen. Y esa es parte de la solidaridad. Son principios que se van dando en la vida, que te van dando la posibilidad de hacer las cosas bien desde el principio. Ya entrando en la materia misma de la parte legal para ya, en el caso de que tú necesites una empresa,
Si tienes socios, definitivamente deberías hacer una empresa, constituir una compañía. Acá en nuestra legislación ecuatoriana tenemos varios tipos de empresas y te las enumero. La compañía en nombre colectivo, la compañía comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la sociedad por acciones simplificadas, la compañía de economía mixta, ¿sí? Estas 6 especies de compañías constituyen personas jurídicas. Acuérdate, tú eres una persona natural y una empresa ya es una persona jurídica, ¿sí? Además, la ley reconoce la compañía accidental o de cuentas en participación, ¿ya? Que tienen personalidad jurídica, sino que simplemente, o sea, no tienen personalidad jurídica, sino que simplemente esta compañía de accidental o de cuentas en participación es un acuerdo entre varias personas para realizar alguna cosa y mediante la cual no se pierde la calidad de las personas intervinientes en aquel. Este no es nuestro caso por el momento. Bueno, esta dinámica, ¿no? Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva. Y la siguiente. Sí, un momentito, creo que tuvo un problema de internet. Gaby me está ayudando compartiendo. Esperemos un ratito. Ya, chévere. Sí. Sí, ahora, perdón, no quiero hacer propaganda, nada, pero de repente me quedo sin internet y sale, llamamos a la empresa y dice que 5 horas sin internet. Qué locura. Y es de las mejores, de las empresas que mejor internet tiene. Pero bueno, en todo caso, ya entrando dentro de lo que nosotros vamos a ver ahora en la parte de legaliza tu empresa para el emprendimiento, hay una ley orgánica de emprendimiento e innovación, ¿ya? Que es aprobada con el registro oficial número 151 del 28 de febrero de 2020. Esta ley, el objetivo de esta ley es que quieren fomentar el emprendimiento. Porque recordarán ustedes, o si no lo saben, es bueno que sepan, que hubo una evaluación respecto de los emprendimientos en América Latina y el Ecuador quedó con uno de los grandes países de emprendimiento. Entonces decían, si tenemos ese espíritu emprendedor, es importante que lo podamos fomentar y hacer la posibilidad de dar préstamos y demás o facilidades para que ese emprendimiento se siga dando. Y es así que la empresa, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación tiene por objeto fomentar e incentivar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura e implementando nuevas modalidades societarias como emprendedores, ¿no es cierto? Entonces, el ámbito de esta ley es para todo, en todo sector, ¿no? Para la parte pública, la siguiente también, por favor. Para la parte pública, sigue, por favor. Exacto. Para la parte pública, para la parte privada, que quieren hacer emprendimiento e innovación. Y tanto dentro de las formas de economía pública, privada, mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal. Es decir, está súper abierta para todos los lados. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Ya? Primero, crear un marco interinstitucional que permita, es decir, entre instituciones, que nos permita hacer una política de Estado, fomentar el emprendimiento y la innovación. ¿Ya? Segundo, facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos. Porque a veces una de las observaciones que se tenía era que ya salían los emprendimientos, creabas una pequeña empresa y después para liquidar, para cerrar, si es que no te fue bien o si es que necesitaste agrandar las cosas, qué sé yo, la cerrada era un problema. Uno de los consejos que yo les puedo dar mucho es que si es que ustedes, en derecho, nosotros tenemos un decir, ¿no? Que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
básicamente en la vida traducido, ¿no? En la vida es importante cerrar círculos. Si es que nosotros comenzamos con una empresa, funcionó, me fue bien, me fue mal, qué sé yo, quiero cerrarla, cerrémosla. Porque si nosotros a veces dejamos ahí que no importa, o sea, como que me olvido y ya se verá, ya se arreglará, eso no es cierto. Esos son cosas abiertas que tenemos ahí que nos pueden crear problemas de impuestos luego. Entonces, sí es importante que si ustedes tienen algo abierto y no está funcionando, pues lo cierren. Y es por eso que también esta ley quiere facilitar también tanto la creación como que funcione la operación misma y la liquidación, es decir, el cierre de estos emprendimientos. Fomentar además la eficiencia y competitividad de emprendedores, promover las políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y administrativo para emprendedores, fortalecer la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos, privados de economía mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal del sistema productivo nacional. Básicamente, formar también, educar a los emprendedores. Impulsar la innovación en el desarrollo productivo. Y esa parte es súper importante, porque no es solamente, estimadas compañeras, el hecho de querer emprender, sino también formarnos para emprender. Y entonces es importante, sigamos la siguiente, es importante entender qué es el emprendimiento. Y de acuerdo a la ley, porque yo he hecho ahí un poco un mix, ¿sí? Emprendimiento es un proyecto con antigüedad menor a 5 años, esta es la ley, ¿no? Que dice, y esta parte es importante porque ustedes tienen que saber y conocer de esta ley para que puedan acogerse a sus beneficios, ¿ya? Es un proyecto con antigüedad menor a 5 años que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado y desarrollado. Tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo. Nótese que dice que requiere recursos, ¿sí? ¿Qué es la innovación según la ley? Es el proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añade valor a los existentes. ¿Qué es un emprendedor? Según la ley, ¿no? Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para aprovecharlo. Esta parte es interesante e importante porque obviamente de alguna manera la ley está diciendo qué es cada cosa para que se entienda y no haya malos entendidos. Siguiente, por favor. Y aquí va, yo he cogido los artículos más importantes de la ley porque nos puede servir, ¿no? Dentro del el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, porque se crea este Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, CONEIN se llama, ¿ya? Como organismo permanente estratégico para promover y fomentar el emprendimiento, que va a estar conformado por autoridades o delegados de las siguientes instituciones, para que vean ustedes que en realidad hay la intención de apoyar en realidad con esto. Delegados de la Presidencia de la República, ¿quién lo presidirá? El Ministerio Rector de la Producción, el Ministerio Rector de Economía y Finanzas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, un representante del Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria, porque ahí también hay emprendimientos interesantes que hay en la parte de la economía popular y solidaria. Representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, porque los gobiernos provinciales, los GATS provinciales, también dan mucho apoyo a los emprendimientos. El representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, sí, un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador,
porque los municipios, los GATS municipales, también dan apoyo a emprendedores. Uno de los ejemplos es con Quito, acá en la ciudad de Quito tenemos con Quito que ayuda mucho emprendimiento, da muchísima capacitación también. Ustedes como emprendedoras deben estar, pero así súper pendientes de en dónde hay cursos. Porque, miren, nunca será de más la posibilidad de por lo menos escuchar algo, aprender algo, tomar el contacto de alguien y aprender. ¿Sí? Adicionalmente a eso, un representante del Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación, un representante de las cámaras de producción, me parece súper bien porque por ahí pueden salir inclusive negocios, un representante de las universidades, de escuelas politécnicas, de institutos de educación superior públicos y un representante de las universidades, de escuelas politécnicas e institutos de educación superior privados. Ahí están tanto los privados como los públicos. Y es importante porque si ustedes se dan cuenta, todos estos representantes tienen la posibilidad de apoyar en un momento determinado a emprendimientos para hacer unas cosas ya mucho más grandes, ¿no? En un momento determinado lo podemos ver un emprendimiento como una cosa pequeña, pero un emprendimiento grande también es viable. Y además, compañeras, eso es súper importante, ¿sí? ¿Qué significa que es el carácter vinculante, que se vincula, que se une? En esta parte que tú dices que se vincula, o sea, que todos están en relación. Eso vendría a ser vinculante. ¿Sí? También les iba a decir que hay el Registro Nacional del Emprendimiento. En el literal K, me dices. Un representante de las universidades, de escuelas politécnicas e institutos de educación superior privados, las resoluciones del CONEIN serán de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Sí, o sea, es decir, que es para todos. Que a todos los vincula, a todas estas instituciones, porque recuerda que son las resoluciones que hacen todas estas instituciones, que es para todos. ¿Sí? Para todos los que están y a los que se están rigiendo ahí. En su momento determinado, las personas que van y solicitan o están. Y también obliga a que cada uno de estos, tanto el ministerio, las universidades y demás, se obligan a cumplir con esas resoluciones. Eso significa de carácter vinculante. Es simpaticísimo esto que a pesar de que no nos veamos, estamos pendientes. Gracias por las preguntas. Siéntanse en la libertad de hacerlas. Y luego también hay un Registro Nacional de Emprendimiento. El siguiente, por favor. El Ministerio Rector de la Producción creará el Registro Nacional del Emprendimiento, el RNE, el mismo que será el responsable de su creación y actualización en línea, conforme a los parámetros y características establecidos en el reglamento de esta ley. Los proyectos que consten dentro de este registro se sujetarán al título 3 del libro 4 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Toda persona natural o jurídica con antigüedad menor a 5 años a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que tenga menos de 49 trabajadores y ventas menores a $1 millón, podrá constar en el RNE para beneficiarse de los incentivos previstos en esta ley. Para esto, el Ministerio Rector de la Producción, previa a la remisión del RNE, previa a la emisión de este registro, requerirá los datos que correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Servicio de Rentas Internas, así como a otras entidades vinculadas. Aquí nos está diciendo clarito, tú quisieras estar dentro del Registro Nacional de Emprendimientos, necesariamente tienes que estar vinculado al SRI, es decir, para pago de impuestos con tu RUC, ¿sí? Con el RUC de tu empresa o de tu emprendimiento, y también afiliados tus trabajadores y tú al IES. Si no tenemos estos requisitos, pues no podemos acceder a esta parte de la ley de emprendimientos. Es por eso
que la Fundación Haciendo Ecuador ha visto que es súper importante el hecho de poder acceder y apoyar dentro de los emprendimientos, pero es importante la legalización de las empresas. Siguiente, por favor. La infraestructura para centros de emprendimientos. Esta parte es importante, ¿no? Con la finalidad de acompañar el desarrollo de emprendimientos, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público brindará apoyo y facilitará instalaciones de infraestructuras o establecimientos disponibles a su cargo mediante la suscripción de convenios a los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones del gobierno central para ser utilizados como centros de incubación gratuita para emprendedores. Es decir, hay algunos edificios del Estado, ¿no es cierto? Entonces se les dará a los GATS o provinciales o municipales para que ellos puedan apoyar a que los emprendedores pongan sus negocios ahí, básicamente. De igual forma, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo mediante el arrendamiento o precio preferencial para ser utilizados como centros de apoyo, desarrollo y o aceleradoras de emprendimientos de carácter público y o privado. ¿Ya? Y la sanción o clausura a un emprendimiento no podrá perjudicar a otros emprendimientos ubicados en el mismo establecimiento. Aquí es importante que si nosotros estamos queriendo ponernos un local, diferentes son las realidades de los negocios online, pero si es que queremos ponernos un local, qué sé yo, un emprendimiento de un restaurante o de un almacén, ¿sí? O de un taller, deberíamos de estar registrados acá en este RNE para poder acceder a esa información en dónde habría los locales, cómo podrían ser. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero es una facilidad interesante que dan, porque generalmente si es que tienen locales en sectores bien ubicados, recuerden que la ubicación es uno de los puntos fundamentales dentro de un negocio. Tenía yo un profesor que decía que para un negocio es importante, hay 3 cosas importantes, ¿ya? Restaurante, taller, almacén, ¿sí? Hay 3 cosas importantes. La ubicación, el primero. Segundo, la ubicación. Y tercero, la ubicación. O sea, la ubicación es importante. Entonces, para poder tener la posibilidad de acceder a esa información, en dónde podría poner yo mi negocio, tenemos que estar registrados acá. La siguiente, por favor. La Guía Nacional de Emprendimiento. La Secretaría Técnica del CONEIN generará una guía nacional para emprendedores que provea información al menos en los siguientes aspectos: macroeconómicos, de mercados internacionales, legales, tributarios, sectoriales, laborales, societarios y financieros del ecosistema emprendedor, además de un directorio de las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo, con información para exportar productos y servicios. Esta guía será actualizada semestralmente y podrá incluir la información complementaria que crea necesaria. Y ustedes me dirán, pero Indira, esta Guía Nacional del Emprendimiento, chuta, está así como que ya quieren sacar mis productos al mundo. Pero ya mismo va a estar. Entonces, esa parte es súper importante. Para nosotros tener un negocio, siempre, yo no sé si ustedes han escuchado, sueña en grande y empieza en pequeño. ¿Sí? Sueña en grande y empieza en pequeño. Sí es importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle porque las cosas más grandes de la vida, las cosas más grandes de la vida empiezan siempre en chiquito. Siempre en chiquito. Entonces, yo les digo, ahí les digo que por favor piensen siempre en que
Claro, ahorita empezamos dando el primer paso, siempre una gran carrera, una gran caminata comienza con un primer paso, pero eso es lo más. Ya, entonces, esa parte es importante. Entonces, cuando vean esto de que, ay, ya tenemos la posibilidad de que nos van a dar la información para negocios en el mundo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si su negocio es muy bueno, sus productos son muy buenos, ¿por qué no? Así que sueñen pequeño, sueñen grande, empiecen pequeño, siempre. Otra de las cosas es siguiente, el artículo 15, la promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional. El ente rector de comercio exterior realizará la promoción comercial de productos y servicios de emprendedores que se encuentran en el RNE a través de sus oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. Les prometo que yo he visto cosas milagrosas, productos aquí nacionales. Yo no sé si ustedes se van a algún supermercado y ustedes encuentran, en snacks, por ejemplo, encuentran funditas pequeñas, ¿sí? Que cuestan $2.50, $3. Nosotros que estábamos con negocios así similares, decíamos, puchas, o sea, vender unas papitas fritas de 0.25 centavos es, es tenaz, pero vender una misma fundita del mismo gramaje, ¿ya? En $4, en $3, es tenaz. El RNE, recuerda que es el registro de emprendedores, ¿ya? Que habíamos hablado anteriormente que es el registro que hacían para esta ley de emprendimiento e innovación. ¿Sí? No se preocupen, seguro la Fundación Nación de Ecuador les dará la información, pero por eso yo les estoy explicando así, porque no es lo mismo coger y leerse la ley que ya irle viendo ahí. No hay por qué, Alexandra, estoy a las órdenes. Entonces, sí, es ese registro, ¿ya? Además, presentará al CONEIN, es decir, al consejo de todas estas instituciones, ¿verdad?, que están haciéndole de emprendimiento e innovación, una estrategia anual en la que se especificarán los objetivos, metas, proyectos, programas y actividades a desarrollar para el apoyo a emprendedores en el exterior. E igualmente presentará un informe semestral para evaluar el avance de la estrategia de promoción comercial internacional. Un poco aquí lo que ustedes tienen que darse cuenta es que si acceden a esta posibilidad de estar registrados en esta lista, en este registro de emprendimiento, tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de mercados que sí es interesante. Nosotros tenemos que estar conscientes que sí, en un momento determinado nuestro mercado es pequeñito, pero si podemos salir, sería súper, súper interesante. Luego, tenemos también aquí la liquidez para el emprendimiento. Siguiente, por favor. La obligación de pago del saldo insoluto. En esta parte, aquí es importante que nosotros tengamos que además de que estemos, nos dice, la obligación de pago del saldo insoluto contenido en facturas que se emita con ocasión de un emprendimiento inscrito en el Registro Nacional de Emprendimiento, a sociedades que no estén inscritas en dicho registro deberá ser satisfecha máximo 30 días después. Esto ya es en el caso de que nos dan liquidez para el emprendimiento, dinero para el emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, sí era importante que ustedes sepan que hay todos estos tipos de detalles, porque si es que ustedes ya van a estar parte dentro de estos beneficios que tiene esta ley, y este registro, pues como todo en la vida, hay obligaciones y hay derechos. Hay derechos y hay obligaciones. Y uno tiene que cumplir las cosas para que las cosas salgan bien. ¿Sí? Entonces, las facturas emitidas por bienes y servicios contratados a un emprendimiento inscrito en el RNE por entidades del sector público deberán ser satisfechas de acuerdo a los plazos que se establezca en el reglamento y la normativa de finanzas públicas.
Supuestamente aquí, y aquí no es para nadie desconocido que a veces las personas, cuando tenemos un emprendimiento propio, tenemos temor de contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque decimos que nos da temor de que no pagan a tiempo, de que no pagan siempre bien como debería ser y demás. Aquí en la ley está de alguna manera garantizando que te paguen y que te paguen a tiempo para que no pierdas esa liquidez que dentro de un negocio debes tener. Uno de los peores errores en cualquier negocio que tú hagas es creer que eh, ahorita compras un negocio o pones un negocio y tienes solamente para comenzar el negocio como tal, ¿ya? Necesitas tener un capitalito de algo por si acaso para los gastos. Si no, no funciona, es súper duro. De aquí siguiente, por favor, tenemos las fuentes alternativas de financiamiento y garantías. En esta parte de la ley habla respecto de las fuentes de financiamiento e inversión. Quienes constan en el RNE, en el Registro Nacional de Emprendimiento, tendrán acceso inmediato a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos que se generan a partir de la aplicación de esta ley. Ahí te habla, y esa es una de las partes que ustedes tienen que comenzar a manejar, y si es que la saben, pues perfecto, si no, lo van a aprender, y si no, lo van a recordar también, que nunca está de más. Capital semilla. En el caso que el inversor sea el Estado ecuatoriano, se procederá de conformidad con el artículo 260 del Código Orgánico de la Economía de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En el caso que el inversor provenga del sector privado, el capital semilla podrá ser entregado mediante recursos no reembolsables, aporte del capital, notas convertibles en acciones, compra de acciones o participaciones, y otros derechos de acuerdo al esquema societario y legal del emprendedor. El capital semilla que se otorgará a proyectos de emprendimiento que no hayan superado todavía los 24 meses de vida. Recuerdo que una de las charlas anteriores nos hablaban al respecto que inclusive en Conquito hablaban de que daban un pequeño capital. Yo, si es que ustedes están en Quito, averigüen. Si es que están en otras provincias, también averigüen dentro de los GATS. Hay muchas organizaciones, inclusive, que apoyan y ayudan para este tipo de emprendimientos que inclusive no son reembolsables. Y aquí, por supuesto, dentro de la ley nos dan la posibilidad que si estamos dentro de ese registro nacional de emprendimiento, también nos pueden dar un capital. Súper importante que ustedes vayan conociendo para que puedan acceder. Hay veces que nosotros dejamos de emprender ciertas cosas, ¿ya? Porque tenemos miedo y porque no hay la posibilidad de que tengamos un poquito de capital para lanzarnos. Pero quizás a veces, no les digo en todo, pero quizás a veces sí es que también no conocemos. Por eso es que el emprendedor tiene que estar siempre pendiente, preguntando, consultando, averiguando, viendo en internet. Ahora el internet es una herramienta fabulosa que tenemos que hacerla que funcione positivo para nosotros. Habla también el artículo 26 respecto al capital de riesgo. Y habla respecto de que si es que perdón, estaba leyendo un mensaje, ya, que me mandaban acá del curso. Bienvenida, eres bienvenida, ningún problema. Vamos, sigamos en esto, en esta información, pues y habrá tiempo para dudas, para responder tus inquietudes si es que las tienes. Bienvenida. Habla que cuando el inversor provenga del sector privado, que es el caso de nosotras, ¿no es cierto? El capital de riesgo estará compuesto por recursos que mayoritariamente sean inversiones de capital. También se podrán realizar préstamos en condiciones libremente pactadas con o sin interés y reembolsables en función de condiciones de equilibrio o rentabilidad. El capital de riesgo no constituye endeudamiento bancario tradicional. Sí se dan cuenta, o sea, sí tiene ventajas interesantes. Ahora, miren compañeras, si ustedes
saben de esto, de todo las cuestiones de las tasas de intereses y demás, y ustedes los manejan perfecto, perfecto. Si no saben, no tengan temor, asesórense, asesórense y vean bien, lleven un registro de las cosas que están. Si es importante, muchas veces en la vida, por temor, dejamos de hacer cosas. Y el miedo no es un buen consejero, porque el miedo te paraliza. No permitamos que el miedo nos invada y no cumplir con ciertos sueños que nosotros tenemos. Si es que ustedes no manejan estas partes, la parte financiera, y yo les voy a ser honesta, no es mi fuerte. Yo siempre me asesoro. Eso no quiere decir que quizás no cometamos errores, pero por supuesto, somos humanos. Pero asesorémonos con personas de confianza, vayamos, veamos, no importa que preguntemos 2, 3, 5 veces, es preferible preguntar y evitar cualquier error posterior o cualquier malentendido. Habla también la ley al respecto de la inversión ángel. Se considera inversión ángel el aporte de capital y o conocimientos técnicos por parte de personas naturales, jurídicas o fideicomisos a emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto empresarial con un capital semilla, ¿ya? A empresas que se encuentran en el inicio de su actividad con un capital de inicio, a investigadores que se encuentran en el proceso de desarrollo de un prototipo de producto o servicio con beneficio comercial, capital de desarrollo, a empresas que deban afrontar una etapa de crecimiento y o internacionalización o cambio de deuda convertible o capital de propiedad. Este tipo de inversión se podrá realizar en todas las etapas de los proyectos de emprendimiento. ¿Sí? Entonces también tenemos esta posibilidad, esta inversión ángel. Sea cual sea la inyección de capital, la inversión realizada no podrá superar el 49% del capital societario a favor del inversionista y el control de la sociedad debe mantenerse en manos del emprendedor fundador. No obstante, el emprendedor fundador es el único facultado para resolver sobre la administración, propiedad y porcentaje del capital societario del emprendimiento. Esta inversión ángel también es interesante. Es interesante para los emprendimientos que tengamos. Asesorémonos, veamos si es que es viable por ahí y para ver si es que podemos constituir nuestra empresa en caso de que no la tengamos constituida. El artículo 28 también habla al respecto de los instrumentos financieros. Habla que el capital de riesgo y capital ángel para el financiamiento de emprendimientos de innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con el sistema de garantía crediticia establecido por la Junta de Política de Regulación Financiera, tiene que ser para la conformación de fondos de capital semilla, ¿no? Entonces, sí es importante el hecho de ver y averiguar más al respecto. Ya cuando estén en su negocio va a ser mucho más fácil comprender qué es lo que podemos nosotros utilizar para nuestro negocio. El programa de crédito del sector financiero público, eso va más para la parte pública, que son las entidades del sector financiero público, establecerán el programa de crédito del sector financiero público de manera anual, orientando principalmente la innovación y emprendimiento y desarrollo tecnológico que fortalezca el ecosistema emprendedor. La banca pública deberá establecer los productos y servicios con condiciones favorables en plazo, tasa y periodos. O sea, son básicamente préstamos que puede hacer la banca pública en favor de nuestros emprendimientos, que lo harán en una tasa interesante para que pueda seguirse fomentando los emprendimientos. Respecto de las condiciones laborales, esta parte es importante que ustedes también la tengan en cuenta. El régimen especial, siguiente por favor, el régimen especial de contratación de personal para emprendimientos. Aquí habla mucho respecto de las contrataciones de emprendimientos específicos. Claro que un poco la ley está cambiando respecto de lo de la pandemia, porque esto fue aprobado antes de la pandemia.
porque también hay reformas laborales que se están haciendo para contratos por horas, contratos por tiempos y demás, que eso está todavía en debate. Sin embargo, acá la ley nos dice que con el objetivo de incentivar la generación de empleo y la formalización del trabajo en los procesos de emprendimiento, em, el Ministerio de Trabajo desarrollará la modalidad o modalidades contractuales a implementarse en el trabajo emprendedor, en donde se incluirá la jornada parcial, así como el tiempo de duración de los contratos, pago de beneficios de ley, remuneración y su marca y su forma de cálculo, y demás requisitos y condiciones que deberá cumplir el trabajador de acuerdo a las leyes pertinentes. Queda prohibido el desarrollo de emprendimientos que den lugar al trabajo infantil, que eso es lo lógico, porque si no nos iríamos contra de la Constitución, y cualquier forma de explotación contraria a la Constitución y a la legislación internacional. Todo lo que sea, pero nada de trabajo infantil. Afiliación a la seguridad social. Una vez que se suscribe el contrato de trabajo emprendedor, el empleador deberá afiliar al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tendrá derecho a sus beneficios desde el primer día de inicio de la relación laboral y su afiliación. En caso de terminar la relación laboral antes de cumplir el año, el empleador deberá cancelar el monto adeudado hasta la fecha de terminación de la relación laboral, conforme lo determine el Código del Trabajo. Es decir, de la parte de la afiliación a la seguridad, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no nos salva nadie. Y a mí me parece que eso es importante. Yo sé que son costos, pero son inversiones que a la final uno hace con la responsabilidad como persona también. Recuerden, si no tenemos ahorita trabajadores, nosotros tenemos que estar afiliados. A la larga les prometo que es beneficioso para nosotros. Luego hablamos de la reestructuración de emprendimientos. Y entonces habla que también se pueden reestructurar emprendimientos que ya estaban, ¿no es cierto? Todo emprendedor definido como tal en esta ley y que sea una persona jurídica bajo control de una superintendencia, puede acogerse al procedimiento administrativo establecido en este capítulo para facilitar un acuerdo con sus acreedores a fin de reestructurar el emprendimiento siempre que no hubiere sido declarada en disolución previamente. La reestructuración se cumple en 3 fases: inicial o de petición, de calificación, fase de negociación y fase de ejecución del acuerdo alcanzado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta ley nos ayudaba para comenzar un emprendimiento, para ponerlo en marcha y también para finalizar? Esta es la parte de la finalización, para cerrar y que no tengamos problemas luego. Hablamos también de las entidades competentes y colaboración. La estructuración se solicita ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria según la naturaleza del emprendimiento que se acoja a este procedimiento. Yo no sé si es que le dejas así la presentación, quizás no puedan ver también las compañeras. Considero que sería mejor dejarlo en presentación. Sí, Indira, solo un momentito hasta poder compartir con las compañeras el link para el registro que ellas deben realizar, entonces ya me regreso a la presentación completa. Chévere, ningún problema. Yo continúo. Pues tranquilas. Ya, entonces también hablamos de las entidades competentes y de colaboración. La reestructuración se solicita ante la superintendencia, es decir, acuérdense lo que les dije yo antes, ¿no es cierto? En derecho se deshace como se hace. Igualito, si es que su empresa, su emprendimiento comenzó, estaba registrado en la superintendencia, es con la superintendencia. Y siguiendo todos los pasos que nos tocan. O si no, también a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a las cooperativas, qué sé yo, todo eso. Respecto también de la ley de compañías. Aquí entramos ya nuevamente a ver los tipos de compañías y vamos a ver también los de las SAS que ya una de las compañeras me había pedido, ¿no es cierto? Recordemos de los nombres que hay 6 especies de compañías de comercio a saber, que era la de nombre colectivo, la comandita simple y dividida por acciones, la de responsabilidad limitada, la compañía anónima, por acciones simplificadas y la compañía de economía mixta.
¿ya? Y además acuérdense que hablaban que se reconocía también a la compañía accidental o de cuentas en participación. Ya. La de responsabilidad limitada. Voy a hablar así súper general porque considero yo que la que más les conviene va a ser la SAS. Ya les voy a comentar el por qué. Pero básicamente la de responsabilidad limitada tiene que contraerse entre 2 o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. ¿Ya? Es importante que se hace el comercio bajo una razón social o denominación objetiva a la que se añadirá en todo caso las palabras compañía limitada o su correspondiente abreviatura. CALTDA, que es lo que generalmente se le pone, ¿no es cierto? Si se utilizara una denominación objetiva, será una que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, tales como comercial, industrial, agrícola, constructora, no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. Básicamente, Agribandarones, compañía limitada. O qué sé yo, varios ejemplos al respecto de eso. Pero recuerden que se contrae entre 2 o más personas. ¿Ya? En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el artículo 103, pero básicamente que ahí dividimos en acciones y cada uno de las partes puede tener las acciones que considere. Generalmente cuando son solamente 2 socios hay un accionista mayoritario, entonces se pone, por decirles, 49, 51, 49% de acciones el uno, 51 el otro, o si hay varios, pues ahí se van dividiendo. Otra de la compañía anónima se administra por mandatarios amovibles, socios o no. Es importante aquí que deberá contener la indicación de la compañía anónima o sociedad anónima o los correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente, igualito que la otra, ¿no? Que sea industrial, agrícola, constructora, qué sé yo. Las personas naturales o jurídicas que no hubieran cumplido con las disposiciones de esta ley, bueno, igual aquí se habla también de un capital también de unos $800, ¿no? Se habla aquí. También, bájale nomás la presentación, por favor. Ya más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Exacto, ahí estamos. La siguiente también, por favor. Ya. Aquí hablamos también la compañía en comandita, que es básicamente por acciones, existirá bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más de los socios solidariamente responsables, seguidos de la palabra de compañía en comandita, básicamente. Si se trata de una compañía que ha adoptado la categoría de sociedad de beneficio de interés colectivo, podrá agregar su denominación, expresión, sociedad de beneficio o interés colectivo. Esta no nos va a servir para nuestros objetivos, pero para nada. No es el momento para nosotros. La de acciones simplificadas. Aquí va la que yo les recomiendo. ¿Por qué acciones simplificadas? Porque esta compañía es la que vino ya a hacerse ya en pandemia. Síguele bajando nomás dos láminas más. Ya, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, habla de que la sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales, cuya naturaleza será siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales.
O sea, es para negocios. Básicamente lo que nosotros necesitamos ahorita. Igual podemos constituirle con un capital pequeño. La sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse. Esto es lo bueno de esta perdón, de esta empresa, de esta sociedad, que podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables limitadamente hasta por el monto de sus respectivos aportes, ¿sí? Salvo que en la sede judicial se hubiera desestimado, bueno, la personalidad jurídica. Esta es súper interesante porque la constitución es rapidísima, es en línea. Como les decía, se sacó justo en pandemia. Y esta parte es vital. Ya vamos a ver cómo lo pueden inclusive ustedes acceder desde la Superintendencia de Compañías. Ya. La sociedad por acciones simplificadas, le puedes bajar nomás. La sociedad por acciones simplificadas, una vez inscrita en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Las acciones que emita la sociedad por acciones simplificadas no podrán inscribirse en el catastro público de mercado de valores, o sea, no puede ir a la bolsa, digamos, ¿no? Las sociedades por acciones simplificadas no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras de mercado de valores, seguros y otras que tengan un rato. Es nuestro caso de emprendimiento. La constitución de la compañía por acciones simplificadas se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado que se inscribirá en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías y Valores. Todo eso lo pueden hacer en línea. Lo que sí necesitan una firma electrónica. El documento constituido deberá contener los requisitos mínimos para la constitución de una sociedad por acciones simplificadas expresados en esta ley para el tipo de compañías. De acuerdo con la reglamentación expedida por la Superintendencia de Compañías y Valores Seguros, la sociedad por acción simplificada también podrá constituirse por vía electrónica. O sea, se lo puede hacer física o electrónica. Se hace rapidísimo eso, mucho más fácil. Siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Ya. La presunción de veracidad. Si quieres, pásale a la siguiente también, porque ya vimos eso. La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por los accionistas durante el proceso de constitución de una sociedad de acciones simplificadas es de su exclusiva responsabilidad. Bueno, se puede hacer rapidísimo eso. Ya les voy a enseñar cómo ustedes pueden verlo. El contenido del documento constitutivo, la siguiente, puedes pasarle a la siguiente, ya. El lugar y fecha en que se celebre el contrato o acto unilateral, el nombre y nacionalidad, acreditación de identidad como correo electrónico, domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acciones simplificada, el domicilio principal de la sociedad, plazo de duración si este fuera o no indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por plazo indefinido. Una enunciación clara y completa de las actividades previstas en su objeto social, a menos de que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Esto también nos da un ámbito de acción bien grande. Por eso es súper positiva esta SAS. El importe del capital social con la expresión del número de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre completo y nacionalidad de suscriptores de capital. ¿Sí? Esta parte es súper importante, súper interesante. Las indicaciones de acuerdo con la libre estipulación de las partes conforme a la ley
de que cada accionista suscribe y pagará en dinero, en otros bienes muebles, inmuebles, intangibles, en estos últimos casos, el valor atribuido a estos. Lo interesante aquí también es que podemos, no es que necesitamos, qué sé yo, si le ponemos de capital $800 o $400, que es el mínimo, ¿ya? No necesitamos poner los $400 uno tras otro, ¿ya? Sí tendremos que abrir una cuenta, por supuesto, con lo mínimo que se abre una cuenta, pero lo demás puede ser, qué sé yo, se me ocurre, la maquinaria que vamos a tener dentro de nuestro emprendimiento, ¿ya? O la computadora que nosotros tenemos dentro de la oficina. La forma de, entonces, esa es una ventaja. La forma de administración y fiscalización de la sociedad, si se hubiese acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización y la indicación de los funcionarios que tengan la representación legal. Ahí necesitamos un representante legal, un gerente, un presidente de la empresa y demás. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta de accionistas y el modo de convocarla y constituirla, las normas de reparto de utilidades, o sea, cómo va a estar repartida las utilidades, la declaración bajo juramento. Esto es lo básico que se tiene dentro de una constitución de una empresa, lo básico. En caso de una sociedad extranjera, fuera fundadora de una sociedad por acciones simplificada, al documento de fundación deberá agregarse una certificación que acredite la existencia legal de dicha sociedad en su país de origen. Control previo de legalidad al documento constitutivo, la superintendencia de compañías, de cumplirse con todos los requisitos previstos en el artículo precedente y demás normativa aplicable, el documento constitutivo y los nombramientos se escribirán en el registro de sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías y Valores, momento desde el cual la sociedad por acciones simplificada tiene existencia jurídica. No se podrá inscribir el documento constitutivo, es decir, la constitución de la empresa, cuando aquel omitiera alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, que sería una locura no cumplir con todo porque son cosas muy pequeñas, ¿ya? Obviamente, como es una constitución tan rápida, tú tienes la obligación, te obligas y te comprometes a que todo lo que estás haciendo es declarado que es veraz, ¿no es cierto? Que es verdadero y veraz. Y esa parte es importante. El principio de existencia de la sociedad por acciones simplificadas es que las sociedades por acciones simplificadas es la fecha de inscripción del acto constitutivo de la empresa, que esa te prometo que lo puedes hacer en 2 días máximo. Lo que te vas a demorar más es en sacar el RUC e inscribir los nombramientos. Todos los actos societarios ulteriores de las sociedades por acciones simplificadas se sujetarán a las solemnidades establecidas por ley por su constitución. Los actos societarios que requieran de resolución aprobatoria previa, solamente los actos societarios enumerados en el artículo final de este capítulo requieren una resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de forma previa a su inscripción en el registro de sociedades. En esta parte, bueno, hay algunas cosas interesantes, pero si le bajas un poquito, por favor. Ya, en la siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Sobre el capital y las acciones. Suscripción y pago del capital de las sociedades por acciones simplificadas. La suscripción y el pago del capital en numerario podría hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos a los requerimientos de las sociedades anónimas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad por Acciones Simplificadas. No obstante, en ningún caso el plazo para el pago de las acciones excederá de 24 meses. O sea, se dan cuenta, nos dan hasta plazo para hacer el pago. O sea, es bastante positiva esta. Por eso es lo que hablamos de que se quiere permitir el hecho de apoyar al emprendimiento. El acto o contrato de constitución podrán convertirse libremente en las reglas que fueren pertinentes mientras no se opongan a esta ley.
los aportes en numerario, o sea, en dinero, depositarán el capital por pagar de la sociedad en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria en un plazo máximo de 24 meses, en observancia de las reglas que hubieran sido fijadas libremente de acuerdo con el artículo precedente. El valor nominal, las acciones de una sociedad por acciones simplificadas tendrán el valor nominal de $1 o múltiplos de $1 de los Estados Unidos de América. Es decir, que cada acción puede costar, puede valer $1, ¿no? También se puede hacer el aporte con bienes, como les había dicho antes. La siguiente, por favor. Las especies aportadas serán evaluadas por los fundadores o por peritos calificados por ellos designados. Los fundadores y los peritos responderán solidariamente frente a la sociedad y con relación a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. Y de aquí vamos, de aquí nos podemos ir ya directo. Bájale nomás, por favor. Clases de acciones, ¿sí? Aumento de capital en el caso de que hubiere. Como les decía, lo mínimo son los $400, por eso los $800, perdón, y demás. Derecho de preferencia, perfecto. Restricción de la negociación de acciones. Dame 2 segundos, que estoy yo también con mi computadora acá. Esta parte sí es importante, que dice que en el estatuto podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del plazo de 10 años, contados a partir de la correspondiente emisión. Este plazo solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores a 10 años. La autorización para la transferencia de acciones, el estatuto podrá someter toda negociación de acciones a alguna clase de ellas, a la autorización previa de la asamblea. Básicamente estos son acuerdos que se van dando dentro de las constituciones mismas de las empresas. Aquí te está diciendo qué es lo que te permite y qué es lo que no te permite. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarle la siguiente. Ya. Ya. Dame 2 segundos que ahí me voy a detener. Ahí detente un ratito. Ya. Las reuniones pueden estar dadas por cómo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Dentro de ustedes, si ustedes han visto una constitución de una compañía, es bastante similar. Aquí yo más me voy a regir ya como ustedes pueden ver e investigar un poquito más respecto de la constitución como tal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era interesante porque se podía ver en la página web de la superintendencia? Y entonces ahí tenemos nosotros, si ustedes pueden ver en la presentación, la guía de constitución de sociedades por acciones simplificadas. Entonces ahí nos dice, ¿no?, qué es una sociedad por acciones simplificadas, la SAS, es un tipo de compañía que se constituye por uno o por varias personas naturales o jurídicas mediante un trámite simplificado sin costo. Tiene como objetivo impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello ampliar sus procesos productivos. Los requisitos para constituir una SAS, como habíamos visto, pero sí me parece que es importante que lo refuercen ahí: certificado electrónico del accionista, reserva de la denominación. Todo esto, o sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que para la constitución de una SAS en la parte electrónica se necesitaba la firma electrónica? Aquí les doy un detalle: el registro civil, si ustedes han sacado últimamente la cédula de identidad, la cédula de ciudadanía,
Últimamente les están dando ya la nueva, es hasta con un chip, que es la firma electrónica, dice. Entonces ya hasta podría servir. Si ustedes están, por ejemplo, las personas que tienen estos emprendimientos online y demás, más que nunca necesitan ellos unas firmas electrónicas. De hecho, nuestra situación, y esto lo aceleró la pandemia, hace que nosotros vayamos ya más aceleradamente a la utilización de este tipo de herramientas que son importantes. Si es que ustedes están haciendo su negocio, mi sugerencia es que sí que saquen una firma electrónica. De hecho, inclusive dentro de las SRI y demás, están utilizando ya este tipo de herramientas que son importantísimas. Entonces, vale la pena tener la firma electrónica. Si ustedes acceden a la página web de la superintendencia, inclusive hay un anexo y te dicen cómo puedes sacar tu firma electrónica. En muchos casos de profesionales, por ejemplo, los abogados, necesitamos firmas electrónicas porque ayudan muchísimo a descongestionar y a evitar que tengas que estar acudiendo a muchos sectores, a muchos lugares para hacer ciertos trámites, por ejemplo. Entonces, sí es una herramienta importante. También necesitas la reserva de la denominación. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahí? El nombre, poner un nombre atractivo, un nombre bueno, un nombre que con el que ustedes se sientan identificados. Un contrato privado o escritura, los nombramientos del representante legal del gerente y presidente, ¿no? Petición de inscripción de la información necesaria para el registro del usuario en el sistema. Esto es tipo de solicitante, nombre completo, número de identificación, correo electrónico, teléfono convencional, provincia, ciudad, dirección, copias de cédula, pasaporte y demás. Síguele nomás, por favor. Y la siguiente. Ya. Pasos para constituir una SAS. Primero, como les decía, es ingresar al portal www.supercias.gov.es. Luego ingresar al portal de trámites que dice sector societario. Ingresar el usuario. Si ustedes no lo tienen, lo pueden crear. Es súper sencillo. Aquí una de las partes importantes es que generalmente cuando yo hablo al respecto de estas cuestiones tecnológicas, muchas personas dicen, ay, pero es que yo no sé, pero es que yo no entiendo mucho. No importa. Pregunte. Pregunte. Asesórese. Ahí los mejores asesores, si usted no es muy amiga de la tecnología, generalmente si tiene hijos, ellos son los que más saben. ¿Sí? Si es que tiene sobrinos, también son los que más saben. Si no, alguna amiga, algún amigo que le pueda colaborar, le prometo. A veces uno quizás ve las cosas grandotas, ¿no es cierto? Y como que se asusta un poco, pero no le tenga miedo a la tecnología. Véalo y armonícese con la tecnología como que es un apoyo. Y yo les pregunto aquí, ¿ustedes antes de la pandemia utilizaban el Zoom? No les veo, ¿ya? Pero estoy segura que en un 99% no utilizaban el Zoom. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Vieron? Se ríen, me dicen no, ya. Y ahora utilizan Zoom. Ahora están recibiendo capacitación por Zoom. Entonces, no le tengan miedo. No le tengan miedo. Si es que, o sea, les juro que dañar, no van a dañar. Capaz que le quitan un ratito de ahí de la pantalla, pero no le tengan temor. Les quiero comentario, mi mamá tiene 70 y pico de años, es una mujer espectacular. O sea, no hay quien, ¿ya? No hay quien le gane una sesión de Zoom. ¿Sabía utilizar Zoom antes? No. Como dice la compañera hace un momentito, es cuestión de adaptarse. Así es. El estar confinados en casa nos obligó a aprender a estar conectados. Así es. Son herramientas que ahora tenemos. Hagámoslo, sin miedo, sin temor. Y ¿saben qué otra cosa? No tengan temor a preguntar. A mí, yo siempre digo para que luego no se asusten. Verás que yo soy bien preguntona. Pero no por molestar, sino por entender, porque a veces uno, cuando uno no entiende nomás, pues. ¿Cómo puede salvaguardar eso? Preguntando.
Entonces, no tengamos temor. Lancémonos y pidamos ayuda, cesarémonos de los hijos, ya les digo, de los hijos, si somos abuelas, de los nietos, si ya los niños ya nacen con el chip. Asesorémonos, veamos una amiga, un amigo que sabe un poquito más. Dele. La única manera de aprender es haciendo. En esto, en especial de tecnología, es haciendo. Y si no, también en cosas que no son tecnología. Hay una torta que le gusta a usted mucho. Quiere aprender a hacer. Pide la receta. La única manera de saber cómo le va a salir es haciéndola. Quizás ya para mañana sabe que debió haber seguido bien la receta, no debió haber puesto un poquito más de canela de lo que le tocaba, o de acuerdo a su gusto, sí le faltaba un poquito más de canela y salió perfecto. Es casi lo mismo con esto. Si nosotros vemos y le entendemos, Pablo le pega cachetadas a mi mami también. no sé, ahí no sé si es que decían algo de pegar un par de cachetadas, creo. No funciona tanto así, pero perdamos el miedo y hagamos. No permitamos que el miedo nos paralice. Y entonces, seguir los pasos que nos da ahí la constitución de una SAS, véanle, pruébenle, no, antes de que continúen las cosas, investiguen, vean si conocen a alguien que ha constituido una SAS. Es interesante, es la posibilidad interesante de hacerlo. Tenemos también que el trámite será revisado y gestionado por el área de registro de sociedades. Durante dicha gestión, de ser necesario, se enviará correos electrónicos al solicitante para subsanar cualquier observación del proceso. Si es que le toca mandar y recibir varios correos, no se haga problema, no importa, así mismo se aprende. Ya, si está bien, la constitución de las SAS es electrónica, el sistema otorgará automáticamente el número de RUC inclusive. Se procederá a comunicar vía correo electrónico al solicitante la finalización del proceso con toda la información referente a la nueva. Síguele, por favor. Ya, la siguiente. Y ahí también yo les he puesto cómo obtener una firma electrónica. ¿Se acuerdan que les hablé del anexo 1? Ahí está. En el Banco Central del Ecuador, en el Security Data, Seguridad en Datos de Firma Digital, en ANAFC, Autoridad de Certificación Ecuador, o en el Consejo de la Judicatura también. ¿Ya? Cómo crear un usuario y contraseña de la Superintendencia de Compañías y Valores, seguramente como usuario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para eso le recomendamos utilizar como guía el siguiente link. Una de las cosas que a mí sí me ha pasado, no sé si les dicen, no importa, voy haciendo. A veces él voy a más de su tiempo, vea cómo dice que es y ya sabe, es mucho más fácil. Cómo reservar la denominación de una SAS, igual, ahí les he puesto las hojas en las cuales ustedes pueden ver. Ahora, nada está guardado bajo el sol, nada está escondido bajo el sol. Siguiente, por favor. Habla también respecto a las empresas de beneficio de interés colectivo. Estas son ya compañías que se unen, ¿ya? Que se unen para hacer un negocio en concreto. Siguiente, por favor. Disculpa, no alcancé a leer el anterior mensaje. Podríamos contar con... Hola, mi pregunta era si podíamos contar con este material que estás proyectando en la plataforma virtual. Claro, con todo gusto, la fundación les hará llegar, sin ningún problema. Ok, muchas gracias. A las órdenes. Siguiente, por favor. Un emprendedor no sabe todo. Pregunta,
averigua, investiga, lee. Esta parte es súper importante. A lo largo de la charla les he dicho, pregunten, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Recuerden que no sabemos todo. Por más instruidas, educadas que seamos, formadas que seamos, no sabemos todo. Muchas veces los mejores consejos o muchos buenos consejos nos vienen de personas que nosotros pensamos, ¿yo qué me iba a imaginar que tal persona me podía dar? La sabiduría que las otras personas también tienen es importante. Recuerden, no lo sabemos todo. Pregunten, averigüen, investigan, lean. Es súper importante. Ustedes están emprendiendo. Muchas veces hay muchas personas que ya tienen un camino recorrido, que quizás con un comentario ya nos dan, ya nos ayudan, ya nos apoyan. Yo creo que con el video que les proyecté en un principio, les decía bastante. Estoy segura que muchas veces se sintieron muy frustradas, con temor, con miedo. Con miedo respecto de las cosas que pueden hacer. Pero eso no es mal de mucho consuelo de tontos, pero eso nos pasa a todos. Lo importante es la fortaleza que podamos tener para hacer. Me decían una pregunta, ¿en dónde podemos ver los nombres? No podemos ver los nombres que ya existen. Más bien, dentro de la superintendencia tienes la opción de tú ingresar y poner nombres. Entonces, en el sistema te va dando, qué sé yo, ponemos, se me ocurre un nombre así común, ¿no? La favorita. Recuerden, son los de Supermaxi, ¿no es cierto? La favorita. Entonces, te dice, no hay cómo. Entonces, tú debes poner, tú ingresas, pones, y ellos te dan la posibilidad. Hay esta posibilidad de ponerle así o de ponerle acá. Pero como ver nombres que ya hayan, no. Inclusive para el registro de marcas o marcas comerciales, nombres comerciales o marcas, tampoco. Pero puedes hacer investigaciones. Pero puedes, o sea, eso no te, digamos, no te hace ningún problema el poner una serie de nombres. Por eso yo les sugiero, hagan primero una lluvia de ideas. Es decir, tengo mi negocio de tal cosa, entonces pongan unos 5, 6, 7 nombres, ¿ya? Y vean cuál es el que más les guste. Cuando ustedes vayan a hacer reserva de nombres, o el abogado si es que les ayuda, o ustedes mismos porque pueden ingresar, vayan viéndole por prioridades. Ahí ayuda mucho más que ingresar de una y ahora, ¿cómo le pondré? Hagan lluvia de ideas primero. Siguiente, por favor. Importante recordar, sin datos no hay paraíso. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Si ustedes no controlan las cosas que van a hacer, no planifican, no ven cuánto les cuesta, no ven cuánto va a ser, no van a tener un paraíso. Su emprendimiento no va a prosperar porque no van a saber cuánto les cuesta las cosas. ¿Sí? Sin verdad no hay posibilidad de éxito. Necesitas llevar control. Quiero comentarles un poco. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el BID en un proyecto de reubicación de los comerciantes minoristas que tenían sus negocios en las calles de Quito. Esto fue hace algunos años. Yo era muy jovencita y tuvimos la posibilidad de trabajar con ellos y reubicar a todos esos comerciantes minoristas en centros comerciales y reactivar al centro histórico, que era patrimonio cultural de la humanidad, pero que ni siquiera se podía ver las fachadas de sus iglesias porque estaba pero atestado de personas que obviamente ejercían la venta de cosas y demás, pero que no permitían disfrutar de la hermosura pues de la ciudad como tal. Y entonces muchos de ellos, no les digo todos, pero muchos de ellos tenían negocio, vendían y vendían muy bien. Pero muchos de ellos hacían el dinero del negocio, el dinero de la familia. Es decir, no separaban
lo que ellos ganaban para ellos y el mantenimiento de su familia, sus hijos, educación, comida, salud, qué sé yo, sino que el dinero del negocio era todo. Entonces, jamás sabían en realidad cuánto ganaban. Aquí va y esto no lo digo yo solamente, o sea, esto es de principio de negocios. No mezcles tu dinero del día a día, del gasto y demás, con el dinero con el dinero del negocio, sino nunca vas a saber cuánto te cuestan las cosas, cuánto gastas, cuánto es inversión, nunca vas a saber. Y entonces es importante que tengas en cuenta, ese detalle. Sin eso no hay la posibilidad de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por eso te estoy poniendo esa cuestión. Sin verdad, no hay posibilidad de éxito. Necesitas llevar control. Si tú mismo te mientes y no tienes los datos precisos, no estás haciendo un emprendimiento. ¿Sí? No vas a llegar a tener un negocio más grande. Tú quieres tener tu negocio no para pasarla nomás, sino para tener ahorros, poder, qué sé yo, gastar en un viaje y demás, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Estoy en lo cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces necesitas llevar tus datos diarios en lo que gastas. Miren, cuando nosotros estábamos en esto de los negocios y las redes de mercadeo, una de las partes más importantes que había era que lleves una libretita con todos tus gastos diarios. Permítanme un segundito, por favor, mil disculpas. Ya, discúlpenme, tuve un problemita aquí. Bueno, en todo caso, era llevar el dato, pero al centavo en lo que estás tú gastando. ¿Por qué? Porque eso te permite ver en qué se te va el dinero. No sé si les ha pasado. Yo les digo, a mí sí me ha pasado. Tengo $100 y de repente ya al día siguiente ya tengo 20. Y digo, Dios mío, ¿y en qué gasté la plata? ¿Y qué hice con la plata? ¿Les ha pasado? Ya me imagino que están diciendo que sí, ¿no es cierto? Nos pasa a todos. Entonces, si yo tengo la prolijidad de coger y apuntar, qué sé yo, de los $100, me fui al cine con mis hijos, en entradas gasté, se me ocurre, $20. Y nos comimos un canguilito y no sé cuánto ya. Entonces, en todo eso son $40. Ya de los 100 ya son menos 40. Pero de repente, qué sé yo, pasé por la frutería y vimos las manzanas que nos gustaron. Ah, entonces son menos $2. ¿Ya? Y vamos viendo al centavo, ya sabes, porque si no después, yo he visto, he sido testigo de hasta discusiones de parejas, porque, pero ¿qué pasó si tenías los $100 y ahora ya no tienes nada? Les ha pasado, ¿no es cierto? Ya, eso lo podemos traducir también ya no en los $100, sino en los 1,000 o en los 10,000. Lo mismo pasa en los negocios, igualito. Si nosotros no somos prolijos para nuestras cuentas y también para las cuentas de la empresa, no les estoy diciendo necesariamente empresa constituida con rúbrica, sino de tu emprendimiento, ¿sí? No sabemos qué es lo que estamos haciendo con el dinero. Y si no sabemos qué es lo que estamos haciendo con el dinero, no vamos a saber cuánto nos cuesta. Es decir, cuánto nos cuesta la luz, cuánto nos cuesta el agua, cuánto nos cuesta, qué sé yo, el que yo como dueña me pague un sueldo. ¿Sí? Cuando si todo lo tenemos mezclado, no sabemos cuánto nos cuesta. Entonces, sin datos no va a haber paraíso. ¿Quieres irte de vacaciones a Galápagos? ¿Quieres irte de vacaciones a Miami para ir y hacer compras? Porque son cosas que nos gustan. ¿Qué sé yo? Comprar el iPhone tal, comprar cualquier cosa. Si es que tú no eres ordenado con eso, no vas a poder.
te va a ser mucho más difícil y no vas a saber qué es lo que está pasando con tu economía. ¿Sí? Eso es importante. Y yo quiero comentarles aquí una historia. Y una historia de un águila, ¿ya? Dicen que un día un campesino estaba pasando por el campo, por las montañas, y encontró un huevito. Y no, pues era un nido, y cogió el huevito, lo cogió, lo llevó y lo encontró, le puso con las gallinas. Hizo que las gallinas lo terminaran de empollar. Efectivamente, ese huevito, así casi que por milagro, sobrevivió y de ese huevito nació un polluelo. Y era un polluelo de águila. Y era, por supuesto, súper diferente a los pollitos que estaban ahí. Pero como se crió con gallinas, entonces el polluelo de águila aprendió a escarbar, picotear y demás. Pero él un día vio que algo pasaba por el cielo y miró que era un ave grande que volaba muy, 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 muy alto. Y entonces les dijo a sus amigos y a sus hermanos, yo algún día voy a ser así. Y entonces todo el mundo le cayó y le picotearon la cabeza y le dijeron, no, ubícate, tú solamente eres una gallina. Tu función es aquí, en el suelo, escarba y picotea. Pero él siempre se quedó mirando y siempre se quedó soñando en esa ave grande y gigante que veía ahí en el cielo y que siempre le llamó la atención. Pasó el tiempo y ese polluelo ya se convirtió en gallina para todos y se quedó. Pasó el tiempo y murió. Y ese polluelo, la anécdota es que nunca se dio la oportunidad de salir de donde estaba en ese momento y de darse la oportunidad de volar, porque dentro de él era una águila. Pero como no se dio la oportunidad, nunca pasó. Yo siento que ustedes son unas águilas que se están dando, eso sí, la oportunidad de volar, la oportunidad de volar alto y ser esa inspiración para muchos. Que sean eso, que Dios quiera que sean esa inspiración. No duden, no tengan miedo, no permitan que ese miedo las paralice, no permitan que las cosas no se den como ustedes quieren. Luchen, háganlo con alegría, háganlo con entusiasmo, háganlo con amor, por ustedes, por sus familias, por este país que también lo necesita. Sean esas emprendedoras, esas águilas, esas mujeres águilas que logran y consiguen lo que quieren. Eso es lo que les deseo y les agradezco muchísimo por su presencia aquí, que formen su empresa, que formen su emprendimiento y que de alguna manera haya servido yo también con la Fundación Haciendo Ecuador para que esos sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira, por habernos acompañado el día de hoy y con su ponencia. Por favor, les pedimos a todas las asistentes que abramos las cámaras, por favor, para poder tomar la foto. Les pedimos también, recuerden que enviamos el link para que ustedes puedan inscribirse. Recuerden que si no se registran, no podemos nosotros tomar la asistencia, por favor. Entonces, en estos minutitos les pedimos que hagan el registro a los que no lo han hecho hasta el momento, hasta que abramos las cámaras todos. A ver, listo. Vamos a empezar con la primera sala para la foto, así que sonrían un ratito, por favor. Vamos con la segunda sala.
Listo, chicas. Entonces, pues muchísimas gracias. Debido al tiempo también hoy no vamos a dar paso a las preguntas, así que vamos a cerrar hoy la capacitación. Muchísimas gracias, Indira, por la capacitación y también a todas por haber participado de esta jornada. Nos vemos Muchas la gracias, próxima semana. mucho gusto. Seguro. Que pasen muy bien. Chao.